Irún, 7 de noviembre de 2013, 6 y 10 de la tarde. Dime lo más fácil, lo primero, tu nombre y tus apellidos y tu fecha de nacimiento. Carlos Quintana Laruz, LADUZ, nacido 25 de marzo de 1938, en Irún, en la villa Urbieta, mejor dicho, Villa Urbieta, en barrio Lapice, de Irún. O sea, que vivíais ahí en Lapice. ¿Tu familia qué se dedicaba aquí en Irún? Mi padre era camionero, este era propietario del camión, que lo cual en este mismo camión le quitaron el camión a mi padre y llevaron los presos a Madrid. Ajá. Y después le avisaron a mi padre que iría a buscar el camión al puerto de Navacerrada, Madrid. Mi padre se fue a buscar el camión. ¿Tu padre para qué empresa? Transportista Quintana, si lees aquí. Él tenía su propia empresa. Propia empresa, sí. ¿Y qué solía, qué tipo de...? No, de mercancía y eso, pues sería mercancía general posiblemente. El tipo de camión se ve que es un poco de... Ajá. Y entonces, ¿cómo fue que le cogieron el camión? Le cogieron el camión, ¿por qué? Pues le cogieron el camión porque tenía camión y la parte de Franco, aparte cuando ocuparon Irún, necesitaban camiones para llevar a los presos, a los rojos de Irún, sea donde sea. Pero en este caso, por lo menos, supuestamente, le llevaron a Madrid y le dejaron el camión en el puerto de Navacerrada. ¿Por qué a él expresamente? Igual quitaron a más gente de camiones también. ¿Entiendes? Ese tema no lo sé. ¿Y tu padre tenía así alguna actividad política o...? No había ido ni a la mili incluso, el ejército no fue, porque mi abuelo, el año 20 y tanto, cuando a mi padre le correspondía ir a la mili, debió de pagar, en aquella época pagaban dinero para que no irían a la mili los hijos. No sé si habrás oído. Bueno, entonces mi abuelo parece ser que pagó dinero para que no irían a la mili. Mi padre no tenía ideología política de ninguna clase. De hecho está que realmente nosotros vivíamos en la villa Urbieta, en el barrio Lapice y Chus. ¿Te suena Chus? Que es la otra parte de barrio Lapice. Que enfrente de casa había una cárcel había, que mi hermana la mayor, que vive en Madrid hoy día, que es mayor que yo, tiene 6 años más que yo, y ella se acuerda, siendo niña, la abuela en casa, Tere, coge esta comida y lleva a los presos pobrecitos que están en la cárcel y tal, que están pasando hambre y tal. Y mi hermana la mayor iba, siendo niña, con la comida para llevar a la cárcel los presos, era la comida. ¿Y qué tipo de presos había ahí? ¿O qué era gente así de Irún? No lo sé, posiblemente más bien, claro, al ocupar Irún, la parte de Franco y todo esto, pues serían los rojos posiblemente, casi seguro que sí. ¿Entiendes? Porque todos los demás, los que se quedaron aquí o se pasaban a, como decíamos nosotros antiguamente, el charco, a Francia. Espera un momento, que ahora me acuerdo de que se me olvidó ponerte... No sabía que había una cárcel ahí. Sí. Bueno, quizás sería una cárcel provisional en la época de la guerra, ¿no? Y entonces... O sea, ¿tu hermana qué contaba de los presos? ¿Te contaba algo de lo que veía ahí en la cárcel? No, como era una niña, era muy pequeña ella. Esta hermana nació en el 33. En el 33, fíjate, en el 39 tenía 6 años, en el 40 tenía 7. Quiere decir que era muy niña para decir pues, qué hacían esos hombres ahí, o por qué estaban entretenidos ahí. Ella no tenía ni idea. Hombre, años después se ha dado cuenta que eran presos de la guerra, ¿no? Pero en aquel instante pues no se daría cuenta, porque era muy pequeña, ¿no? Y luego, sobre que a tu padre le quitaron el camión, ¿eso en qué fecha fue? ¿Fue justo después de la guerra o ya mucho No, fue la época de la guerra, prácticamente 37 o 38. Fue realmente cuando le quitaron el camión, sin decir y pío, claro. Cuando pensaba que se lo habían robado, bueno, es una forma de robar también, ¿no? En fin. Luego le llamaron y le dijeron que está en el puerto de Navacerrada. ¿Y qué supuso para tu padre que le quitaran el camión? Supuso medio de trabajo para él, claro, por supuesto.
porque también era algo relacionado con las aduanas, también está metido algo en el asunto de las aduanas de Irún, tal. Y de estas cosas, pues, porque mi padre murió muy joven, murió con 63 años, murió en el 68. Estaba porque estuvo después en la cárcel, también estuvo, Ondarreta de Sebastián, una temporada, creo que Santoña también debió estar, pero de esta manera mi padre jamás nos habló nada de la cárcel, ni dónde estuvo, ni nada, nunca nos contó nada. Nos hemos ido enterándonos nosotros por otros conductos, de otra forma. ¿Cómo se llamaba tu padre? José Ramón Quintana Zuluaga. ¿Y sabes cuándo estuvo ahí en Ondarreta, cuándo en Santoña, o sabes los años? Bueno, a mi padre fue retenido después de la guerra, fue detenido después de la guerra. El por qué nunca hemos sabido por qué, eso es lo que no sabemos. ¿Sabes dónde le detuvieron? ¿O fueron a buscarle a casa o igual en la frontera? Es que coincidió todo cuando se separaron mis padres, que nosotros éramos siete hermanos, desde que tenía la menor, cuando se separaron la menor tenía 3 años y la mayor tenía 12, se separaron y fuimos nosotros con mi madre a Francia, en un principio. Y pasamos allí, no sé, alrededor de 5 años aproximadamente. Y luego nos trajeron de Francia y nos metieron en colegio por toda España. Nos separaron, a la mayoría nos separaron. A mi hermano y a mí nos llevaron a Segura, al colegio Santo Ángel de la Guarda, en Segura. Allí estuvimos 2 años, luego a Valladolid 4 años. Y muchísima hambre, muy mal estuvimos ahí. Los colegios. ¿Y entonces a tu padre le detuvieron mientras vosotros estabais en Francia o así igual? Sí, fue en la época esa. ¿Por qué? Pues nunca hemos sabido por qué. Luego perteneció también al Ayuntamiento de Sebastián, la Diputación perteneció mi padre porque hace unos años nos llamaron de la Diputación que nos iban a hacer un homenaje porque la familia que estábamos ahí, los padres y tal, o la madre incluso, ¿no?, que habían estado en la Diputación y nos dieron a todos un reloj y cosas de estas. Sí. La Diputación, pues no me acuerdo qué año fue. ¿Y tú sabías que había estado ahí tu padre trabajando? Ni idea, y muchos que estuvimos en la Diputación, ¿y a qué me han llamado a mí? ¿Por qué me han llamado? Algunos caseros que venían y decían, a mí me han llamado que venga y me dice que mi padre estuvo aquí trabajando. Yo no tengo ni idea si no estuvo aquí trabajando. ¿Y os dijeron de que había estado trabajando? No, nada. Sabíamos nosotros que tenía un camión, que tenía un coche y tal, un coche que tengo una fotografía también en casa del coche que tenía mi padre y tal. Bueno, y lo que pasa que después de la guerra, yo no sé qué es lo que pasó, se hizo toda la familia entera. Bueno, los abuelos murieron entre el año 41 al 45, murieron los 4, los 4 abuelos. Y luego también creo que me dijiste, que a tu padre le fueron a buscar, pero o a su hermano... Eso es otro tema. Bien, ahora voy a contar el tema este. Época de la guerra, fusilaron en Irún a General Ibáñez. Entonces alguien, parece, le dijo a la policía, quien sea, le dijo, pues ha sido José Ramón Quintana que la ha matado. Entonces, en un periodo de plazo muy corto de horas, a mi padre se lo dijeron, oye, van a venir a buscarte a ti que hay un chivatazo. Y mi padre se pasó a la frontera. Entonces en casa estaba Felipe, mi hermano de mi padre, Felipe Quintana Zuluaga. Y entonces se lo llevaron al Monte San Marcial. Se lo llevaron a Felipe, al hermano de mi padre. Y dijeron, si no aparece José Ramón, te vamos a fusilar a ti. Esto mi padre no me lo contó, me lo ha contado un primo mío, hijo de Felipe, que vino de México, porque estos han vivido en México, aunque nacieron todos aquí, pero luego se trasladaron a México y tenían de ventas de armas, cosas de armas fabricadas o tiendas o lo que sea relacionado con armas tenían en México, alguna cosa. Y este primo Ignacio, yo estuve varios años con él,
venía aquí a San Sebastián y veníamos a Irún y tal, él a recordar un poquito lo que era antiguamente Irún y tal, ¿no? Y me contaba a mí él que su padre le había contado esto, porque mi padre no llegó a contar esto. Él no contó lo que le había contado su padre a él. Y luego, bueno, luego parece ser, luego cuando se descubrió que no había sido mi padre pudo volver de Francia. ¿Y cómo se resolvió ese tema? ¿Qué pasó con Felipe? Pues Felipe luego ya nada, le dejaron libre, vino a casa porque prácticamente casi toda la familia vivían en mi casa, quitando, la abuela tenía un piso en el Paseo de Colón al principio, tenía un piso ahí alquilado, me parece que era, pero generalmente estaba en nuestra casa también la abuela, o que tenía el piso ahí también, tenía una tienda mi abuela en el Paseo de Colón, que yo ahora con el número no me puedo orientar, pero lo tenía cerca de la comandancia, un poco antes de llegar a la comandancia, tenía una tienda, que lo cual fue bombardeada en época de la guerra, fue bombardeado todo el Paseo Colón principalmente, independientemente que otras zonas también. Pero todo el Paseo Colón fue bombardeada y se quedó ya sin negocio, sin tienda, sin nada, mi abuela. Y coincide porque mi abuela era la hermana, me refiero a la madre de mi padre, era hermana de Ignacio Zoroaga Pinto, si te suena algo. Sí. Sí. Eran descendientes de Ignacio Zoroaga, de Eibar, todos, por parte de... Y esta nació en Eibar, y también bombardearon la casa que nació ella. O sea que sin casa y sin negocio. Y luego, Luego esta murió en el año 41. Prácticamente la guerra se destrozó la vida, se puede decir, por decir de alguna forma, y bueno, y vivía con nosotros en casa hasta morir. O sea que el dinero que ella podía sacar del negocio también iba a la familia. Sí, en los libros de Irún, de la gente que se quedó sin negocio, sin piso, sin casa, hay un libro que viene el nombre allí, en el libro ese. Y vosotros, a ver, primero una pregunta de antes. Cuando tu padre, cuando le dijeron que iban a ir a buscarle, ¿quiénes fueron luego a buscar a su hermano? ¿Eran militares? ¿Era gente de paisano? ¿O qué tipo? No sé, no me han comentado ese tema. Si a casa fueron uniformados, ¿te refieres? Uniformados o gente de paisano que se lo llevaron, ¿no? No me han dicho nunca si era de una cosa o era de otra. ¿Entiendes? No me han dicho nunca nada de eso. ¿Y en San Marcial, sabes dónde? El monte San Marcial, arriba de todo, había una cruz, no sé si has conocido tú, no sé, ya tiraron todo eso ya tiraron, ya hace unos años que tiraron todo. Había una cruz, que va la cruz de los caídos, que lo levantaron como una memoria que a fusilados los de la derecha, no los comunistas. Entonces, cuando llegó la democracia quitaron todo eso porque era una injusticia que realmente, no es decir, aquí están los afusilados o los muertos de Irún, por decir algo, no lo sé, de qué nombre. ¿Y solían llevar ahí a gente? Subían a la gente a fusilarlos al monte San Marcial, es uno de los puntos de Irún que fusilaban a la gente, lo subían ahí arriba. Y luego, con esa gente que fusilaban, ¿sabes o alguien te ha dicho algo sobre qué hacían con esos cuerpos o así? No sé nada yo, ese tema ya no sé. Igual en alguna fosa que... Sí, alguna fosa, alguna cosa habría ahí. Sí. ¿Y tu padre cuánto tiempo estuvo en Francia cuando le dijeron que iban a buscarle y tal? No, fue cosa de 2 o 3 días, fue muy poco, poco. Sí. ¿Y luego se supo quién había matado a este general o así? ¿O? No tengo ni idea. Bueno, a mí me dijo mi primo, que había sido uno de Fuenterrabía el que afusiló al general Ibáñez. Uno de Fuenterrabía. ¿Algún miliciano? O sea, como había tantas ideologías políticas... ¿Aquí en Irún qué tipo de partidos había o qué? Bueno, los carlistas ya sé, los liberales y así.
Luego los republicanos, Partido Comunista, el Partido también en esa Comunista, época, los anarquistas también. Sí. Sí, se solía ver. Y luego vosotros os fuisteis a Francia, ¿no? Después Sí. de la guerra. ¿Cuándo fuisteis allí o cómo fue eso de estar ahí en Francia? Bueno, eso ya no es una cosa política, digamos, una cosa más bien familiar, digamos, ¿no? Mi padre tenía un chofer para camiones, ¿no? Y él andaba en las aduanas y tenía un chofer con los camiones. Y mi padre mi madre se enrolló con él. Hoy día lo puedo decir tranquilamente, pero en fin, hemos estado ocultando todas estas cosas, pero aunque nosotros sabíamos que estaban los dos, porque fuimos con ellos, los 7 hijos, fuimos con ellos a Francia. Lo que pasa es que mi padre tenía una confianza tremenda con este hombre, tenía una confianza tremenda. Y mi madre dice, vamos al caserío, pues tenía un caserío mi madre en Francia, vamos al caserío unos días y me llevo a las 2 más pequeñas y luego me mandas otros 2, luego me mandas otros 2 y mi padre se hace cuenta por dónde iban los caminos. Hasta que estábamos los 7 con mi madre y este hombre en Francia. Entonces cuando se dio cuenta, dice que, joder, habían dejado tirado. Ya. Él sin querer además había casi participado de eso, ¿no? Claro, sin mala fe. Ya. ¿Y durante la guerra vosotros os quedasteis aquí en Irún? Sí, nosotros sí. No, bueno, en época de la guerra nacimos, en época de la guerra todos. Me refiero, o sea, cuando hubo aquí los bombardeos y tal, aquí en Irún, vosotros os quedasteis aquí, vuestra familia, y posterior también. Es que, vamos a ver, te voy a explicar. La mayor nace en el 33, otra nace en el 34, otra nace en el 36, otra nace en el 37, yo en el 38. Y la otra en el 39 y la otra en el 41. O sea, época de la guerra, mi padre lo único que sabía era hacer hijos. Y a la guerra no iba para nada ese. O sea, el otro día hablé con mi hermana de París, que tengo una hermana en París también, y le dije, joder, nosotros, yo no sé, bombardeo por Irún por otro lado, pero en nuestra casa, bueno, alguna otra casa también que se quedó sin bombardear también, Irún, no todo fue bombardeo, ¿no? Pues no, en el barrio ese, pocas casas se bombardearon por el barrio ese. ¿Y solíais ir al centro y así, no sé, pues, cómo veíais vosotros cómo estaba la ciudad o cómo, pues, lo que era comida? Bueno, yo al nacer en la época de la guerra, que nacimos todos en época de guerra, no te puedo hablar de esas cosas, ¿entiendes? Pero luego, por ejemplo, que alguna hermana tuya te haya contado, porque luego hubo racionamiento, muchos problemas. Nosotros teníamos un gallinero, en la parte de atrás de la villa teníamos un gallinero y me acuerdo yo que había unas gallinas allí y tal. Y muchas veces, pues, que si sembraban alguna cosa y algunas gallinas que había y cosas de estas. Pues vosotros os autoabastecíais de alguna manera. Sí, de alguna manera. Y luego había una tienda comestible pequeñita cerca de casa también. Yo me acuerdo, yo ya me acuerdo yo cuando tenía 4 o 5 años me acuerdo de ir a esa tienda, ¿entiendes? Ya después de la guerra, se puede decir. Pero para entonces ya estarían ya las fronteras abiertas y ya habría ya... Sí, con bastante control, con bastante control, muchos años, con un control muy riguroso, muchos años. Sí. ¿Cómo era el control ese? ¿Qué cosas pasaban? Bueno, tenías que te enseñar pasaporte, documentos y todo este tipo de cosas. Igual que en el puente igual de Santiago... En aquella época había solamente un puente, Santiago, no había más. En la época que yo vivía aquí en Irún, había el puente Santiago, no había más. Luego el posterior han hecho más puentes, ¿no? Pero había el puente Santiago el único. Y luego, fuiste aquí al colegio aquí en Irún. Bueno, sí, íbamos todos al colegio. Nosotros teníamos enfrente del colegio, porque yo era bastante travieso y no me solía gustar ir al colegio. Y hacía cada una buena. Sí. Y no me gusta. Sí, hay un colegio que no sé cómo se llama, en la Pice, un colegio muy antiguo, lleva muchos años, veo toda la vida ahí, el colegio ese. Mis hermanas iban allí al colegio ese, ahí enfrente.
¿Qué era? ¿De frailes, de monjas o...? Sí, sí, de monja y de fraile. Por los chicos ya sabes que había diferencia en esas cosas. ¿Y cómo era la educación? ¿Se cantaba el cara al sol o había...? Al cara al sol cantaban, sí, sí, sí. Le obligaban a todo el mundo a cantar al cara al sol. ¿Y eso cómo se vivía? ¿Eso o sea, para un niño eso, ¿qué era para eso? No. Pues no, para un niño que tiene 4 o 5 años ni se entera de nada. Ni se entera, ni ahora ni antes. O sea, pero luego vas creciendo y te das cuenta, ¿no? ¿Tú tienes algún recuerdo? Porque eras muy pequeño. Pero, por ejemplo, de luego, cuando se reconstruyó un poco la ciudad, cuando se fue, pues eso, todos los edificios que habían caído, ¿tienes algún recuerdo de cómo se fueron un poco organizando las cosas otra vez? Sí, modernizando, Irún, sí. Yo después, bueno, años ya después que venía ya viviendo fuera de Irún, ya venía yo a Irún, siempre día 30 San Marcial, muy raro es el año que he faltado, y he venido con los nietos, con los hijos, subí al monte con todo, y con mi padre, con el camión, me acuerdo yo, que con toda la familia, con la comida y con todo, comida campestre que se hacía en el monte, arriba, se subía con el camión hasta arriba, y me acuerdo toda la familia subir arriba, me acuerdo yo, y una vida, yo no sé, más sana quizás sea, no lo sé, mirándolo desde un punto de vista un poco, la gente se divertía de otra forma muy diferente, sí, muy diferente. Luego, posterior, ¿tu padre se tuvo que comprar otro camión o pudo recuperar el suyo? Pudo recuperar el camión este. Mi padre recuperó el camión este y bueno, y le metieron en la cárcel y luego después de salir de la cárcel ya no tenía casa, no tenía trabajo, no tenía nada. Tenía un amigo que tenía un negocio en Madrid y le llamó a él, oye, mira, no tengo dónde ir, no tengo familia, no tengo casa, no tengo trabajo, no tengo nada, se quedó sin nada. Oye, ven aquí, ven. Y estuvo con él en Madrid, en la calle Carretas, número 33, que nunca se me olvida el número. Y aquel le dijo, mira, pues te montas aquí una oficina de cosas de transportes, que tú entiendes de esas cosas, y ahí estuvo trabajando, ganándose la vida. El transporte, pues nosotros, siendo un niño, estábamos en el colegio, y cuando yo me escapé de Valladolid fui a donde él. Joder, ¿te vas a volver a llevar al colegio? ¿Qué hago yo contigo aquí? ¿Qué hago? No, papá, no te preocupes, yo tenía 17 años, no te preocupes, me voy para Sebastián, y tal. ¿Y qué vas a hacer allí? ¿A donde tu madre? ¿Vas a ir a donde esa? No sé qué. Sí. Y me pagó el billete y me vine para Sebastián a un familiar, un caserío que había en Iguerdo, de unos familiares. Yo tuve una temporada allí. Luego de allí ya me metí en una fábrica a trabajar. Y esto 46 años trabajando en fábrica toda la vida. Después ya, pues ya me hice yo la vida, poco a poco. ¿Trabajando de qué, en la fábrica? En un principio entré en una fábrica de Astigarraga, de Chapacumer, estuve unos 3 años más o menos. De ahí me fui a la mili, porque había que hacer la mili por narices. Me fui a la mili, salí de la mili, y la mili conocí a una mujer en Vitoria, una chavala, que ya me salió mal, me salió rana, pero en fin, tuve 5 hijos con ella, o sea que tampoco tan rana, ¿no? Y bueno, y luego me entré a Michelin a trabajar, en el 60, y en el 60 pues me fui a Holanda a trabajar también, un año, así, porque se ganaba muy poco dinero, en el 60, 62, me fui a Holanda, un año estuve y volvimos otra vez aquí, y ya me dieron para comprar un piso en Nasarte y tal, y luego mi mujer estaba empeñada en poner un negocio en Sebastián, un bar, no sé qué, y allí ya se descubrió lo que era mi mujer y bueno, ya me separé. Teníamos el bar, teníamos un piso en Lasarte, y yo le dije, déjame el piso con los 5 hijos y ya lo que te la gana tú con tu vida. No, quiero el piso, quiero el bar, quiero el dinero y quiero todo. Y los hijos y todo, quiero todo. Bueno, yo no, en esa situación, no, además el año 74 era, o sea, fíjate, no había ninguna ley,
ni nadie que te pueda ir a donde alguien que te pueda ayudar, para asesorarte y cosas de estas, ¿no? Bueno, y me tuve que marchar a casa de mi madre a Grani. Y estuve allí en casa de mi madre, pues, 2 años, o sea, sí, que cogí yo un piso en alquiler, quería yo traer a mis hijos, y al final traje a los hijos, que era para mí lo más importante, y han estado los 5 hijos conmigo. Por ejemplo, en el año 74 ¿no existía el divorcio en España? No, eso salió en el año 81. Ella hizo los papeles para quedarse con todo ante el notario, yo firmé, y bueno, luego cogí piso en alquiler, y hoy día las 2 hijas, estas 2 hijas que han venido conmigo, viven cerca de donde vivo yo, sí. Luego me has comentado que cuando te fuiste a Holanda, que se ganaba aquí poco dinero. ¿Cómo estaba aquí la situación económica? Sí, yo trabajaba en Michelin, trabajaba en las obras, la construcción, metiendo muchas horas, todas las horas que podía. Yo iba en bicicleta de Hernani, iba en bicicleta a Michelin, cuando entré en Michelin, iba a la construcción y tal, y se ganaba muy poco dinero, en piso en alquiler y tal. Vivíamos en un sur en un principio 3 años. Luego ya cuando vine de Holanda, pedí a Michelin dinero para comprar un piso y me dijeron que sí, porque yo en Michelin, en Holanda, aprendí a hacer un tipo de ruedas que no se hacía aquí, y tenía yo que enseñarles a hacer ese tipo de ruedas. Y bueno, ya vine en el año 62, ya vine aquí, y tú Michelin me dieron dinero para comprar un piso en Las Artes, compramos un piso en Las Artes, 63, y ya vivimos en Las Artes. Y ella se empeñó en abrir un bar de Sebastián, que yo estaba totalmente en contra, y nada, se tenía que abrir el bar para joder a la manta. Ya. Y el tema este de las fábricas y tal, en los años 60 por ahí, ¿cómo se vivía? O sea, por ejemplo, se entendía que el poco dinero que se ganaba tenía relación con la dictadura, que ahí había igual una dificultad ahí para que los negocios afloraran. Mira, yo estuve 3 años en Astigarraga ganando 250 pesetas a la semana, 250 pesetas. Nunca en 3 años me subieron un duro, de carestía de vida ni nada. Ya en Michelin era otra cosa, pues ya tenía sus convenios particulares, ya era otra cosa. Pero la renta de los pisos estaban, en aquella época, te hablo yo, de 600, 700 pesetas al mes, y ganaba 1000 o 1100 al mes. Te quiero decirte que lo que pagaba hoy día puede haber la comparación igual peor todavía, porque hoy día te pagas un piso 600 euros y estás ganando 1000 euros, ¿no? Igual incluso es peor hoy día, incluso. Porque la proporción de los ingresos que una persona tiene a la renta que paga tenía que estar ahí unido. El sistema de Holanda, a mí siempre me ha gustado el sistema que tiene Holanda, en el tema de alquileres. Nosotros allí en Holanda vivíamos con derecho a cocina, en una casa de unos protestantes. Arriba tenemos la habitación, y empezamos en un principio a guisar, a hacer comidas y cosas. Nos dijeron los holandeses que no podíamos guisar con aceite, porque para los holandeses usan mantequilla, para harina, usan ellos para freír, y nosotros con aceite, para freír un par de huevos, por decirte algo, un filete, eso no usan margarina, ¿no? Usas aceite. Y dijeron que el olor ese que no teníamos que marchar allí. Y yo le dije, no les importa que compré un hornillo y hagamos en la habitación. Ah, bueno, vale. Compré un hornillo, hicimos en la habitación la comida, hacíamos la comida todo, comer, cenar, dormir, todo. Y esta hija que tiene ahora 51 años, que de pequeña le llevó su madre allí, había nacido aquí, pero le llevó allí cuando fue ella allí a estar conmigo, pasó sarampión en la habitación esa. Una comida, sarampión. Y en aquella época teníamos que a los críos, cuando tenía que pasar sarampión, había que poner mucha ropa, taparle mucho por el calor. No sé si has oído tú eso. Hoy día, sin embargo, un niño que tiene sarampión le dejas desnudo completamente. Y en aquella época había que taparle mucho con muchas mantas y muchas ropas y cosas. Y en aquella habitación pasó sarampión, la cría esta pasó sarampión en esa habitación.
Entonces, en esa situación que estaba yo trabajando en una habitación haciendo la comida en la misma habitación, y luego un hijo nació en esa habitación también, que fui yo el único que estaba en esa habitación cuando nació el crío, que hice de comadrona. Te voy a contar porque es muy, muy curioso. Esas cosas no le pasa a nadie, me pasa a mí solo. Yo un día voy a trabajar el 19 de mayo del 62. Voy a ir a trabajar, me dice ella, no vayas a trabajar que ya he echado aguas. Y bueno, le voy a llamar a la comadrona, tenía el teléfono de una comadrona, voy a una cabina, llamo a la comadrona y viene la comadrona. Viene y me dice, van a hacer a las 8 de la mañana. Eran las 5, van a hacer a las 8. Bueno, en aquella época no sabíamos si era niño o niña, no teníamos ni idea, no se sabía tampoco. Y bueno, dan las 8 y a las 8 en punto nace. Y yo solo allí. Y nace de pies, con los pies primero. Nace con los pies y la cabeza se quedaba dentro. Y le digo, que es un chico que he visto los huevos, le digo. y he visto, y tal, haz otro esfuerzo que me lo vas a ahogar, me lo vas a ahogar. Y otro esfuerzo. Y nace el crío. Es para contarlo, ¿eh? Joder. Yo solo tiré el crío así y tal. Y espera, que yo no tenía ni puñetera idea de cortar nada. Y bajé corriendo a buscar a Madrona y en ese momento venía ella. Que ha nacido, ya nace en francés y tal. Ya ha nacido el crío y tal. Y sube y le corta eso y tal. Yo hice de comadrona. Sí, vaya, y además un parto raro, ¿no? Al revés. Al revés, que a las 5 de la mañana cuando estuvo, cualquier comadrona se da cuenta que viene mal. ¿No? Y ya no se daría cuenta, no lo sabía, no lo sé. No tengo ni idea. No, dime. Es una historia que yo la he vivido porque estaba yo solo allí. Bueno, yo solo, estaba la otra niña también en la cuna. La otra niña, ¿entiendes? Y bueno, y así nació el hijo que desgraciadamente murió del SIDA después. Murió del SIDA en el año 94, murió. Nació allí en Holanda, Hertogenbosch. ¿Pero le pusisteis nombre holandés también? No, nombre mío. Había costumbre, ¿eh? Nombre de los padres, de la madre y tal. ¿En tu familia, siendo de caserío, hablabais en euskera? No, yo no he aprendido el euskera por eso, porque estuve los peores años fuera de aquí, y luego en casa tampoco se hablaba. La madre sabía euskera en vasco-francés. ¿Entiendes? Y desgraciadamente no he podido, tampoco he puesto mucho interés, eso es verdad también, ¿no? Porque desde que vine yo con 17 podía haber puesto un poco de interés y haber aprendido también, eso es verdad también. Luego, ¿en tu familia tuvisteis algún tipo de problema o alguna represalia o así, pues por eso de que tu padre estuvo en la cárcel o...? No, perseguido y cosas así, no. Luego mi padre ya se vio la ruina de Madrid y quería venir conmigo porque era el único de todos los 7 hermanos que tenían un piso comprado. Era el primero yo que me casé de todos los hermanos, que formé un hogar, aunque luego me fue mal, pero en fin, formé un hogar y tenía un cobijo, se puede decir, ¿no? Y mi padre me escribió una carta que estaba en la ruina, que no tenía a dónde ir, no tenía una pensión en Madrid, y que tiene él toda la ilusión de comprar un piso y cogernos a los 7, ¿no? Sea donde sea, ¿no? Pero no pudo ser eso, no pudo ser. Y yo cuando me separé, mi única ilusión era que no me pase lo que le pasó a mi padre. Sí, que estén los hijos todos por ahí. Claro, la familia que estuviera junta. Y hoy día, te lo juro, que mi mujer no llama ni a los nietos, ni a los hijos, ni a nadie. Jamás llama a nadie. Nunca. Y se casó un nieto, se ha separado hace un mes, este nieto que se casó el año pasado. Y el año pasado, no, hace 2 años me parece que es. Y me dice, unos meses antes de casarse, me dice, Aichona, ¿a dónde le coloco a la abuela? A ver, explícame cómo va a ser el restaurante. Es el Fagoyaga de Rani, no se conocen todos, ¿no? Tiene mesas redondas, todas mesas redondas.
Es una mesa redonda, sí. ¿Y para cuánta gente? Pues 14. ¿Y cabe tu abuela allí? Sí, sí, cabe. Pues ponla en la mía mesa. Mi novio al lado y mi mujer enfrente. Sí, sí, ponla, ¿por qué no? Ponla. Bueno, yo ya he roto todo. Y estuvo mi exmujer en la mesa con mis hijos y mis nietos y todos ahí. Claro, porque ya es como una familia... Claro. Lo mismo soy yo el abuelo que ella es su abuela, tiene el mismo derecho. ¿Y tu madre trabajaba, o sea, trabajaba fuera de casa? Mi madre nunca trabajó. No, mi madre nunca trabajó. Vale. Luego, me has comentado que sueles ir a Picoqueta y así a la celebración que se hace. Sí, sí. Bueno, yo dentro de lo que cabe he sido comunista siempre. De cuando Franco también era comunista. Háblame de eso. A ver, cuéntame. Aunque yo he tenido muchos hijos y he tenido mis problemas familiares y he tenido muchas cosas a esos niveles, a esas cosas, yo tenía mi propia ideología política. Yo he visto mucha miseria en los propios colegios que están internos. Hemos pasado mucha hambre. Y cuando pasas mucha hambre, te das cuenta de las situaciones de la gente, de todo el mundo, de todas las cosas. Incluso ves de enfrente adinerados, digamos, de alguna forma, ¿no? Y yo en Michelin luché mucho la clandestinidad, me metí en muchas bolsas de propaganda, con todo mi morro, teníamos una imprenta en el monte haciendo propaganda y todo tipo de cosas, y yo luché mucho. Y allí un día llegó y me dijeron, de Michelin me dijo el jefe personal, o pides la cuenta o te echamos. Y yo no pienso pedir la cuenta, si queréis echarme, no voy a pedir la cuenta. Porque tenían bastante información de que yo por donde andaba metido. Y no me querían allí. Y al final consiguieron echarme. Y bueno, en un principio era la época que mi mujer se montaba el bar, y la época esa que yo vi que andaba como andaba ella, y encima en Michelin me ponen la cosa así, y digo, joder. ¿En qué año te echaron de Michelin? 74, todo junto. La separación, echarme en Michelin, y todo junto. ¿Y después de que te echaran, pudiste encontrar trabajo fácil o...? No tan fácil. Tampoco decir que vas enfrente y encuentras... Es más fácil ahora, por supuesto que sí. Me agarré y yo, como no tenía reparo en trabajar donde sea, nunca he tenido reparo, me saqué la cartilla de navegación y me fui a la mar, que nunca había estado. Me fui a la mar. Y estuve un mes, allí un mes sin pisar tierra y nada. Bueno, fuera separarme y irme a la mar. No había ido a casa de mi madre allí todavía. Le dije a mi mujer, ya no voy a volver más, me voy a la mar y ya veremos a ver lo que pasa. Y tuve un mes y me dieron un fardo grande de pescado, a los marineros que suelen dar. Y traje todo y fui a donde mi mujer y digo, toma todo el fardo para los hijos. Que me fui a donde mi madre y yo. ¿Sí? ¿Y eso, en lugar de pagaros con dinero, os pagaban con...? No, te daban dinero también, pero te daban un fardo de merluza, de besugo, de lo que sea, ¿me entiendes? Cuéntame eso de lo que teníais esa imprenta en el monte, o cómo, a ver, cuéntame eso cómo iba. Bueno, era muy estrictamente, diciendo estrictamente que éramos contados con los dedos de la mano, que sabía que eso estaba ahí. Porque no se podía confiar en nadie, ¿no? Porque en Michelin yo tenía compañeros que trabajaban conmigo y siempre me andaban preguntando, oye, ¿quién ha traído esta propaganda? ¿Y quién ha hecho esto? ¿Y quién ha convocado esta huelga? ¿Y quién no sé qué? Eran compañeros que se iban, eran chivatos a servicio de la patronal de Michelin, ¿entiendes? Y había que tener un cuidado, pero un cuidado tremendo.
Entonces cada uno de nosotros nos arreglábamos de la forma que sea para poder distribuir esa propaganda. No podíamos contar con nadie. Era todo en la clandestinidad, Sí, ¿no? sí. Era otra época. Y luego, cuando me echan de Michelin, y estuve aquí en un garaje, en Bidebieta 1, ahí estuve un año, busqué un trabajo para trabajar de noche siempre, de noche. Y ahí me pagaban poco dinero. Y un día le dije, si no me subís el sueldo, dame la cuenta que me marcho. No, me dijo, no te vas a subir el sueldo, bueno, dame la cuenta que me marcho. Me marché y estuve 15 días y un día busqué un anuncio que necesitaban obreros en una empresa de Hernani, cintas adhesivas UBIS. Y entré ahí a trabajar. Y yo, claro, paso a una empresa a trabajar que está separado con 5 hijos, que están hechos de Michelin. ¿Quién te va a coger? Nadie. Entré como soltero. Y ya de un contrato para 15 días en un principio. Y entonces ya pasó el contrato de los 15 días y la empresa se entera. Que estaba separado, que tenía 5 hijos y tal. Y me dicen, te vamos a quitar la séptima parte del sueldo de un mes. La séptima parte del sueldo. Me mandaron una carta de la empresa. Le digo al jefe personal, le dije, no habéis leído bien la ley, el artículo este. Porque yo de artículo en aquella época me lo sabía de sobra. Estaba metido bastante en temas laborales y cosas, me sabía bastante. Y mira, este artículo dice, si yo cambio de domicilio, tengo obligación de comunicar a la empresa. Y en mi caso no es ese. La mujer está en el departamento personal, se lo dijo al gerente, dice Quintana que tal, bueno, ya se le devolverá el dinero. Y ese tema pasó así, tampoco de grande. Pero bueno, ahí se tenía mucho en cuenta a ver si eras una persona decente, entre comillas, ¿no? Como si divorciarse o los problemas familiares, como si eso repercutiera luego en otras cosas, ¿no? No, el asunto familiar yo ahí no, al contrario, el gerente, yo tenía un hijo deficiente mental que murió en el 97. Y el gerente después ya me ayudó bastante, si lo metían en un centro, dame dinero para pagar el centro, me ayudó bastante, pero yo no dejaba de luchar contra las posturas que yo tenía, las injusticias dentro del tema laboral, porque denuncié a la empresa yo varias veces, les metí en juicio. O sea, por un lado me ayudaba la empresa, pero yo no podía hacer el papel ese ahí, el niño que... No. Les metía a la empresa en varias ocasiones, en varios conflictos gordos, les metía a la empresa. Y gané varios juicios para todos los trabajadores, que teníamos derechos, tenemos ciertos derechos a disfrutar de ellos. Y que las empresas siempre tiraban joder, por los trabajadores nada. ¿Y por qué causas fueron esas? Bueno, una de ellas muy curiosa, porque ocurre, hoy día también ocurre mucho. Los autónomos hoy día son autónomos, son empresarios, que están para trabajar para alguien. Bueno, aquí había 3 autónomos que no pertenecían a la plantilla para nada, pero sí hacían trabajo de la plantilla, de producción, y estaban en la lista fulano, de 6 a 10 o de 2 a 10 y tal. Eso es ilegal. Antes y ahora y siempre. Eso es ilegal. Y yo denuncié a la empresa. Y uno de los 3 me viene y me dice, Quintana, quítame a mí de la lista, que yo no quiero meterme en ese follón. No te preocupes, te quito. La empresa, al otro, uno se quitó de la lista. Y al otro le hizo fijo en la plantilla. Ya quedaba uno. Y este uno lo echó de la fábrica. Entonces yo iba, por los 2 casos, iba a la inspección y al juicio. Entonces, uno lo había hecho fijo, al otro ya a la calle, y el otro no quería saber nada. ¿Me entiendes? El que fue a la calle, yo en magistrado del juicio gané el juicio. La empresa le tuvo que pagar
todos los meses atrasado, los meses que habían transcurrido del despido hasta la fecha del juicio. Le pagó todo y le hizo fijo la plantilla. Y se ha jubilado, esta persona se ha jubilado en la fábrica. ¿Y tú eras sindicalista o algo así? Sí, sindicalista, sí. Estoy 20 años de sindicalista, de 23 a 20 años. ¿Y de qué sindicato? De comisiones obreras siempre. Ya cuando vosotros hacíais esta propaganda y tal, ¿en esa época había también sindicatos o no había o cómo estaba el tema ahí? Bueno, la clandestinidad, hombre, éramos del Partido Comunista, y lo cual teníamos alguna vez que otra algunas reuniones, la clandestinidad, y eran épocas que no se echaba propaganda, pero siempre andaban detrás de nosotros para pillarnos. Algunos compañeros les han pillado y a mí tuve suerte que no me pillaron, de los pocos, pero a la mayoría los pillaban, eran mucha gente. Eran detenidos, incluso yo estaba en la lista cuando el año 67, que cogieron a mucha gente, sindicalistas y abogados, y los mandaron fuera de Euskadi. No sé si habrás oído, y los abandonaban por los pueblos por ahí. No, nunca habías oído eso, ¿eh? Ay, cuéntame, ¿cómo fue eso? ¿O qué? Eso era combinado porque todo era combinado, empresa y policía y todo estaba combinado. Y como había mucha gente que daba mucha guerra a las empresas y al ayuntamiento o al gobierno, y el malestar que se sentían y tal, cogieron unos autobuses, los llevaron a los pueblos y los dejaban en un pueblo 2, en un pueblo 1 y por ahí. Luego volvieron, hicieron un recorrido y volvían ellos por su cuenta, ¿me entiendes? ¿Y eso? Pero a ver, ¿eso cómo...? ¿Pero les echaban del pueblo? Sí, los echaban de aquí, de Euskadi, los echaban. Sí. Nunca, ¿no habéis oído estas cosas, eh? No. Bueno, hay muchas cosas, claro. Ajá. ¿Y alguno de los que tú conocías le detuvieron o estuvo en la cárcel? Sí, compañero mío. ¿Quieres decir quiénes son o lo que les pasó o que tú sepas? Compañero mío que estuvieron en la cárcel por protestar ante la dirección de Michelin, y cuando nos encerrábamos dentro de Michelin nos encerrábamos y en una de las ocasiones entró la policía a sacarnos de allí, de adentro del pabellones, a sacarnos con metralletas. La policía entró, como nos sacaron también en cierta ocasión, ya eso fue, el año 75-76, que nos encerramos en la iglesia, en la parroquia Santa María, de la parte vieja, y entró la policía adentro con metralletas a sacarnos. Sí, en el 75-76 pasó eso también. Luego hubo gente en prisiones... Pidiendo libertad y democracia y cosas de estas, ¿no? Siempre con lo mismo. ¿Hubo gente a la que se condenó por ese tipo de acciones o hubo algún tipo de juicio o cosas así? No, había juicios, pagó 6 meses, 1 año y cosas de estas. Pero antes yo no participaba porque no estaba yo en el tema pero yo he solido oír, incluso el año 50 o 51, yo me metían en la cárcel por participar en manifestaciones y cosas de estas. Nosotros todos los años en San Sebastián siempre las manifestaciones están prohibidas, y siempre las manifestaciones echando tabillas y la policía persiguiéndonos y bueno, en fin, son cosas, bueno, eso ha pasado acá en Sebastián y aquí en todos los sitios. ¿Qué tipo de cosas se ponían en las octavillas? ¿Qué tipo de mensajes? Normalmente pocas palabras, huelga día tal, con fecha concreta, mañana bulevar, concentración, mis hijas me llaman. Me interesa mucho el tema de las huelgas y de todo esto, porque al final siempre vemos la guerra civil, ¿no? El tema de la guerra civil, pero claro, la guerra hay un posguerra, la posguerra ha sido muy dura, ¿no? Ha sido muy dura, tema del trabajo y sobre todo las empresas grandes, como teníamos nosotros, Michelin. Cuando nosotros empecemos unos pocos a construir, porque nosotros queríamos lo que decir, Partido Comunista es una cosa y sindicato es otra.
y queríamos diferenciar. Ya el año 65 y 66 nos reuníamos en Zumárraga unos cuantos para hacer el sindicato, que sea el sindicato una cosa y el Partido Comunista otra. Ya el año 65-66 yo en alguna reunión pude ir, otra reunión no pude ir, porque también tenía familia, hijos y bueno, un montón de cosas. Porque en aquella época los partidos políticos estaban, no podían... No, era ilegal. Éramos ilegales totalmente. Sospechaban ellos que yo estaría en el Partido Comunista y tal, sospechaban, ¿me entiendes? Pero no... Para eso tenía sus espías, sus trabajadores compañeros mismos, que trataban de sacarte algo que decías. Y yo, nosotros ya sabíamos de sobra que no tenemos que confiar en nadie. En Michelin éramos contados, con los dedos contados de la mano. No llegamos a una docena de 3.000 trabajadores que estaban metidos en conflictos, ¿me entiendes? En líos. Había, me imagino, también miedo en aquella época de participar de ese tipo de actividades, sí, o sea, sí. El que participaba era valiente, ¿no? Sí. Yo tenía que participar siempre. Mi mujer siempre estaba en contra. Algún día te van a pillar, te van a llevar a la cárcel, no sé qué, siempre con follones con ella. Yo en casa solía oír la radio pirenaica también, es otra de las cosas, otro de los medios, de la forma de ponernos en contacto y saber noticias de lo que pasaba en otras provincias, ¿me entiendes? Por la radio pirenaica. Y yo tenía en casa unos cables que ponía en la ventana para poder oír la radio pirenaica. Y aún así había policías de paisanos por la calle que había que tener cuidado, si sentías a alguien por la escalera subir o lo que sea, porque tenían aparatos que podían detectar ellos a ver en qué zona estaban oyendo la radio pirenaica. ¿Y qué era la radio pirenaica? La radio pirenaica era un medio que realmente los conflictos o los problemas que había en cantidad de empresas por toda España se comunicaban con una radio, en un principio estaba en Moscú, en Rusia, y luego estaba en París también. Y entonces comunicaban de allí los conflictos o los problemas que hay en empresas en toda España. Entonces, lo que estamos oyendo nos enteramos por mediación de ahí, de Radio Pirenaica. Bueno, te tengo que dejar, que mis hijos me van a matar. Vale, pues solo una pregunta, lo último, para saber tu opinión. ¿A ti qué te parece? ¿Crees que todo el tema este de la guerra y el franquismo y tal se ha hecho ya suficiente o qué opinas de que se siga trabajando para conocer la verdad y para hacer públicas todas estas cosas? A mí me parece muy bien que se haga toda esta historia, todo este tema, que se vaya averiguando más cosas y contra más cosas. Hoy día ya culpables ya han muerto ya todos. Pero por lo menos mínimamente saber que en Irún, por decir algo, que fueron fusilados 5.250, por decirte un número determinado, ¿no? O han sido 500, no sé qué. Pues es interesante para la historia de un pueblo y en la historia conocer la historia, las raíces, lo que ha pasado. ¿Tú crees que los gobiernos, después de la dictadura, han hecho lo suficiente para que se sepan esas cosas? ¿O cómo? No, generalmente los gobiernos nada. No. Ningún partido. No. ¿Por qué crees que ellos no...? No, porque en ciertos modos puede ser que estén implicados ellos también, porque son partidos, principalmente el PSOE y el PNV, que realmente estaban en la guerra, y muchos del PNV se pasaron al otro lado, pero otros se quedaron aquí. ¿Y qué hicieron los que se quedaron aquí? Escondiéndose. ¿Lucharon por algo? No. Nada. Bueno, chavales. Bueno.